Algo inquietante está sucediendo en Estados Unidos. En diócesis enteras se suprime la misa tradicional. Se prohíben los más antiguos gestos de fe, mientras un destacado cardenal lanza duras acusaciones contra quienes permanecen fieles a la tradición. ¿Se trata de una simple reforma litúrgica o de una verdadera guerra dentro de la Iglesia? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de leer no son solo noticias, es el futuro de la fe católica que se está decidiendo ahora. En Estados Unidos ha surgido un fenómeno que en los últimos meses ha adquirido el carácter de una campaña en toda regla. En varias diócesis, los obispos están limitando, si no eliminando por completo, la celebración de la tradicional misa en latín. La noticia no surgió de la nada, pero la rapidez con la que se implementaron estas decisiones es alarmante. Ya no se trata de incidentes aislados ni decisiones locales, sino de una dirección que parece seguir un plan preciso. Es emblemática la situación de Detroit, donde el nuevo arzobispo ha rediseñado la vida litúrgica con medidas severas, y de Charlotte, Carolina del Norte, donde el obispo ha adoptado medidas similares, restringiendo el acceso a la liturgia antigua. Estas decisiones no se limitan a la supresión de la misa de todos los tiempos. En más de una diócesis se ha prohibido recibir la comunión de rodillas y en la lengua, gesto que durante siglos ha sido signo de veneración y fe. La percepción, por tanto, es que estamos ante no solo una revisión de las prácticas, sino ante una verdadera señal cultural y teológica. Lo que durante generaciones fue considerado normal y santo, hoy es tildado de obstáculo a eliminar. El ambiente en las comunidades es de confusión y desorientación, con fieles obligados a trasladarse a otras parroquias o a vivir su fe en un clima de creciente sospecha. El ritmo de estas restricciones parece haberse acelerado desde la elección del actual pontífice, hasta el punto de que muchos hablan ahora abiertamente de una guerra declarada al mundo tradicionalista. No es solo una cuestión de liturgia, sino de identidad católica. La misa en latín y las prácticas antiguas se convierten en el blanco de una campaña destinada a restar importancia a lo que representa la continuidad con el pasado. Lo inquietante es que se trata de una operación sistemática, realizada con instrumentos jurídicos y decretos episcopales que afectan la vida cotidiana de los fieles. En este clima, aparece el cardenal Blaise Cupich, uno de los cardenales más controvertidos del panorama estadounidense. Habiendo alcanzado la edad en la que el derecho canónico permite la jubilación, ha presentado su carta de renuncia al Papa. Pero el pontífice aún no ha tomado ninguna decisión, dejándolo efectivamente al mando de la diócesis de Chicago. Mientras tanto, Cupich publicó un texto que causó revuelo, no tanto por su extensión, sino por su contenido, que muchos consideraban ajeno a la realidad de la Iglesia. Reitera tesis que ya habían sido refutadas hace décadas, pero que hoy regresan como si fueran nuevas armas retóricas contra la tradición. El documento difundido por el cardenal Cupich presenta una tesis tan ambiciosa como controvertida. La misa reformada después del Concilio Vaticano II sería, en su opinión, la auténtica continuación del culto de los primeros cristianos. Esta narración contradice la evidencia histórica, dado que la liturgia tradicional se desarrolló orgánicamente a lo largo de los siglos, mucho antes de Trento, echando raíces en las prácticas apostólicas. La afirmación de que la misa antigua era producto del clericalismo y la rigidez parece una ruptura con la misma doctrina sancionada por el Concilio de Trento, que condena sin apelación a quien acusa a ese rito de generar impiedad o error. En esencia, Cupich parece ignorar que la propia Iglesia ha declarado anatema contra tales juicios, y es por esto que muchos observadores hablan de una auténtica autoexcomunión implícita en sus palabras. No es la primera vez que el cardenal toma esta dirección.
Ya ha avanzado argumentos similares en el pasado, siempre rechazados por los estudiosos más serios. La gravedad de esta situación radica en que estas declaraciones no son simplemente opiniones privadas, sino que son relanzadas en el sitio web oficial de la Arquidiócesis de Chicago, asumiendo así el peso de una posición pastoral. El efecto es el de un mensaje que divide, que insinúa sospechas y que deslegitima a todo un segmento del pueblo católico, etiquetándolo como portador de una fe muerta. El comienzo del texto de Cupich es de hecho un golpe directo. Citando al historiador Jaroslav Pelikan, contrapone la fe viva de los muertos a la fe muerta de los vivos. Traducido en términos concretos, los católicos atados a la tradición son etiquetados como vacíos, incapaces de un verdadero impulso espiritual. No se trata de un detalle retórico, sino de una acusación seria que muestra cómo la jerarquía progresista ve este mundo con sospecha y desprecio. En pocas líneas se establece una división. De un lado, los que acogen lo nuevo, del otro, los que estarían condenados a un culto estéril y anacrónico. Para reforzar su tesis, el cardenal recuerda el ejemplo de Newman, proclamado doctor de la Iglesia, y su teoría del desarrollo de la doctrina. Pero la cita parece inclinarse hacia una visión funcional. La evolución de la liturgia se presenta como un proceso natural y necesario, ignorando el hecho de que el propio Newman nunca apoyó revoluciones impuestas desde arriba. Pasamos luego a San Vicente de Lérins, evocado como partidario del cambio orgánico, pero olvidando que el monje condenaba vigorosamente cualquier innovación arbitraria. Es la misma estratagema que ya utiliza el Papa Francisco: extraer frases de los padres para hacerles decir lo contrario de lo que enseñaban. Y es precisamente esta manipulación de las fuentes la que da la impresión de que no estamos ante una comparación justa, sino ante una reescritura planificada de la historia y de la teología. Aquí es donde la discusión llega a un punto dramático. Culpar a la misa tradicional de haber transformado el culto en un espectáculo barroco y clerical significa acusar a generaciones de santos, papas y fieles de haberse nutrido de un rito corrupto. El Concilio de Trento puso en guardia contra tales afirmaciones, pero hoy se repiten sin temor, como si fueran una verdad establecida. La paradoja es que la nueva liturgia, concebida por una comisión de expertos y no desarrollada orgánicamente, se presenta como un retorno a la simplicidad original, mientras que la liturgia antigua es descartada como un producto artificial del poder político. La realidad se pone patas arriba. Lo que nació a lo largo de los siglos como un florecimiento natural de la fe se tilda de falsificación, y lo que es fruto de un laboratorio se proclama auténtico. Pero la historia y los concilios contradicen estas afirmaciones, que, de hecho, contradicen siglos de vida de la Iglesia. No se trata solo de ritos, sino de identidad eclesial. Negar la realeza de Cristo y la continuidad de la tradición significa alterar la fe misma. Mientras tanto, los fieles experimentan divisiones, cierres y confusión. El futuro sigue siendo incierto. ¿Habrá una represión definitiva o habrá espacio para la resistencia? Una cosa es segura: sin tradición, la Iglesia corre el riesgo de perder su esencia. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.